Estamos en vivo. Contemos 30 segundos. Muy buenos días, bienvenidos todos a este programa de formación continua de Spatium que pertenece al Departamento de Arquitectura de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchísimas gracias a todos los docentes que están con nosotros en esta mañana, gracias a todos los alumnos que participan a través del YouTube y a la comunidad de arquitectos que también se nos unen de otras universidades o del Colegio de Arquitectos. Gracias por participar en este evento. En esta mañana tenemos la oportunidad de tener a la arquitecta Ana Isabel Maldonado, que nos hablará sobre Building Information Models o BIM y arquitectura y cuál es la relevancia, ¿verdad?, de estos sistemas para el desarrollo de la arquitectura. Muchísimas gracias, arquitecta Maldonado, por estar con nosotros. Le doy la palabra al arquitecto Edler Castellanos. Buenos días a todos. Muy buenos días, estimados compañeros docentes del departamento, estudiantes de la carrera de arquitectura, en otra evento más de espacio, en otra unidad que la arquitecta Alejandra, el arquitecto Claudio, pues se dan la tarea de preparar esta agenda. En este año, como el año académico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tenemos la mujer hondureña en la historia del Bicentenario, pues el Departamento de Arquitectura está queriendo pues, destacar el papel de las mujeres arquitectas egresadas o que han tenido una relación con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la construcción de la historia del país y también como a través de su profesión están destacando en otros territorios. El día de hoy pues, nos acompaña una exalumna, la arquitecta Ana Maldonado, que está pues, desarrollando su ejercicio profesional en Europa y que este día pues, nos comentará parte de esa experiencia, ¿no? Lo compartirá con todos nosotros. Le damos la bienvenida, le agradecemos a la arquitecta Maldonado por aceptar nuestra invitación para acompañarnos en este espacio. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Adelante, adelante, sí. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y sí, muy contenta y muy halagada de poder estar aquí y compartir con ustedes algo de información. Disculpas ahí que no tengo mejores fondos para... Estoy desde la casa de mis padres en estos momentos, entonces tuve que escoger aquí una pared muy mala. Y bueno, les vamos a hablar más que todo del modelado de información de edificios y la gestión de la información de edificios en general. Si tienen alguna pregunta, si hay algo que les interese saber en específico de lo que voy hablando, por favor, siéntanse libres de interrumpir o de alzar la mano y me avisan. Vamos a comenzar. Hace aproximadamente una semana me pidieron que hiciera una presentacioncita, entonces la preparamos así un poco rápido. De nuevo vamos a compartir. Vamos a ver. ¿Puede ver mi pantalla? Sí, ya se ve perfectamente. Ok, perfecto. Comencemos entonces. Bueno, voy a hablar en general del tema, dar una pequeña intro muy general. Mucha de esta información es información que ustedes ya pueden encontrar en línea. No pretendo dar una clase en detalle el día de hoy. Más que todo voy a hablar más que todo de un poquito de la historia, de dónde viene esto de Building Information Modeling and Management y un poquito de cuál es la utilidad para el campo de arquitectura. Y eso va a tomar algo de tiempo, así que si tienen alguna pregunta mientras voy hablando, por favor, siéntanse libres de preguntar lo que quieran. Entonces vamos a comenzar por el tema, ¿no?
Aquí esto es uno de, cuando ustedes ponen en Google BIM, probablemente miren esta imagen. Déjenme ver, a ver. Entonces, ¿qué es la información de los edificios? El Building Information Modeling no es un software, no es una herramienta, es un proceso. Comenzó como una herramienta, por ejemplo, que mucha gente utiliza Revit, ¿no? Y asume que eso es BIM, pero no es lo mismo. Building Information Modeling y Building Information Management, sobre todo, se refiere al proceso, a los nuevos procesos en cómo se está manejando la información durante el ciclo de vida de un proyecto. Entonces, ¿a qué me refiero con el ciclo de vida de un proyecto? Me refiero desde el momento en que se planifica un edificio o un proyecto constructivo hasta el momento en que entra en fase de operaciones. Entonces, durante cada una de esas fases, y no solamente los arquitectos están involucrados, sino que diferentes disciplinas, durante todas esas fases se involucran muchísimas disciplinas, hay muchas escalas y también muchas capas y mucha información alrededor de cómo se planifica, cómo se diseña, cómo se ejecuta un proyecto. Entonces, para poder manejar toda esta complejidad de información, surge el tema del manejo de información de edificios. Entonces, y esta es básicamente la línea o la especialidad que yo he seguido desde que salí de la carrera de arquitectura. Y aquí ustedes pueden ver en el diagrama que se está presentando frente a ustedes las diferentes fases en las que va involucrado. Entonces, puede ser desde la planificación de un concepto y ir haciendo test de qué tipos de masas o qué tipos de formas podemos ir explorando, hasta el análisis de sitio, análisis ambiental, análisis de costos. Y luego, a medida el proyecto va progresando y a medida se va en fases de desarrollo de diseño, se va coordinando con otras disciplinas y la información se va manejando a través de estos procesos, de esta metodología. Entonces, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, y de nuevo, Building Information Modeling es el término, por así decirlo, que fue acuñado por la compañía Autodesk, que son los creadores de AutoCAD. Entonces, BIM en sí es un poquito, es un término que a algunas compañías y a algunas empresas no les gusta usar. Entonces, algunas empresas, en vez de usar BIM, usan el término de construcción virtual o simulación virtual de un edificio. Y también es un término válido. Entonces, esa es otra cosa que ustedes tienen que entender, de que no es que se esté inventando el agua caliente, simplemente es que las últimas tendencias en cuanto a tecnología para construcción de arquitectura, este es el término que terminó ganando, por así decirlo, en el mercado, y ese es el que más se usa, por así decirlo. Entonces, y de nuevo, hablando de tecnología para arquitectura y para construcción, ustedes pueden ver aquí que, por ejemplo, para planificación, para diseño e ingeniería, para construcción y operaciones, hay una cantidad enorme de tecnologías que han surgido en los últimos años que se usan en cada uno de las diferentes fases y para diferentes tipos de disciplinas. Y coordinar la utilización de todas estas tecnologías requiere bastante coordinación, bastante expertise y sobre todo que todas las partes involucradas nos pongamos de acuerdo. Entonces a eso se refiere este método, pues de la metodología de cómo ponerse de acuerdo con todas las diferentes participantes en un proyecto de una forma efectiva, de una forma eficiente y todos más o menos usando el mismo lenguaje y los mismos parámetros. Entonces a eso nos referimos. Esto es lo que más importa, por así decirlo. Ya si usted está usando X o Y software o está usando X o Y método, lo que sea, eso no es lo importante. Lo que importa es todos en la misma, más o menos en la misma página, utilizando el mismo ambiente virtual, utilizando formatos acordados por todos y comunicándonos de forma efectiva, de forma eficiente. A esto se refiere. Entonces, aquí miran ustedes de nuevo diferentes tipos de tecnologías
que se están usando actualmente en las diferentes fases de proyectos. Y de nuevo, mucha gente a veces piensa que BIM se refiere solamente a Revit, y eso no es cierto, o que se refiere solamente a Archicad, porque hay gente que usa Archicad también, o algún otro software competidor. Y no, Revit simplemente es una de las muchas herramientas que pertenecen a la ecología de herramientas para el método BIM. Entonces, Revit simplemente es una de las que se ha ido desarrollando a la par de la metodología, porque es bastante bueno para compilar información y manejo de información, pero no es el único. Si usted está utilizando Rhinoceros, si usted está utilizando Formit o cualquier otro software que es para, como SketchUp, que es para crear formas en 3D, o si usted usa, por ejemplo, solamente Excel y Microsoft Project, usted puede ser parte de la metodología BIM. No es necesario decir que solo Revit pertenece a la metodología BIM, sino que es cómo todas las herramientas se integran juntas y cómo nosotros nos ponemos de acuerdo todos juntos para trabajar en el mismo ambiente. Entonces a eso nos referimos con el Building Information Management Modeling. Entonces obviamente comenzó como un Building Information Modeling y ahora se usa más el término hoy en día de Building Information Management o gestión de la información. Entonces, en cierta forma, los que nos especializamos en este campo terminamos siendo un poquito de ingeniería de datos, la verdad, software, data analytics y cosas así, ¿no? Entonces terminamos siendo entre mitad arquitectos y mitad ingenieros de software, la verdad, porque es un montón de cosas que hay que manejar. Entonces, como ustedes pueden ver, esto solo es un ejemplo de las diferentes herramientas que pueden haber dentro de esta ecología de un proyecto. Puede ser desde la captura de datos de los topógrafos, ya sea con drones, con teodolitos, con estaciones totales. Puede ser para manejo conceptual, desarrollo conceptual de formas, usando SketchUp, usando Rhinoceros. Y ya luego vamos a lo que es detalle y ya manejo de datos con AutoCAD, con Revit. Puede usarse software de análisis ambiental. Puede usar también software especializado para hacer renders y visualizaciones. Puede utilizar realidad virtual, realidad aumentada. Y de ahí hay software específicos que ya se relacionan más con la construcción, que son software para fabricación. Entonces, todo esto, toda esta ecología de herramientas es parte del Building Information Management and Modeling. Y aquí, por ejemplo, les estoy dando un ejemplo de los tipos de estándares que van de acuerdo a la fase en un proyecto típico de construcción en Holanda, por ejemplo, en Países Bajos. Entonces, estos son los diferentes tipos de estándares y formatos que uno tiene que conocer y saber para poder manejarlos e integrarlos dentro de la plataforma. Entonces, solo es como para dar un ejemplo, ¿no? Y bueno, la otra pregunta, está bien, hay bastante información, hay un montón de software y por eso mucha gente usa esto del BIM. Pero, ¿por qué tanta gente, por qué está tan de moda, no? Entonces hay mucha gente que se pregunta, ¿yo para qué necesito eso? O sea, no, yo con mi AutoCAD y mi Sketch a mano, yo soy feliz, ¿no? Entonces aquí es donde venimos y le explicamos al cliente de que la cuestión es que teniendo todas estas tecnologías a mano y teniendo todas estas herramientas y estas utilidades que nosotros podemos integrar junto, nosotros podemos mejorar la eficiencia de un proyecto. Entonces, por ejemplo, tengo aquí a mi izquierda un proceso típico de construcción. Alguien hizo un diseño, se hizo un esquema conceptual y luego se hicieron unos planitos, se mandó a PDF o se imprimieron así en físico, se entregaron al cliente, luego algún otro ingeniero lo revisó y algún otro ingeniero estructural hizo su planificación o sus diseños sobre esos planos arquitectónicos. Y la cuestión, ¿qué es lo que pasa? Que en muchas de estas ocasiones, cuando se usa la forma tradicional de entregar proyectos, uno no va viendo problemas o conflictos entre las diferentes disciplinas hasta cuando uno ya está en la obra. ¿Y qué es lo que pasa? Detectar problemas hasta cuando se está en obra eleva los costos de construcción bastante.
En cambio, si uno usa herramientas, como tenemos aquí a la derecha, que me permiten simular mi proyecto de una forma digital y básicamente ensayar mi proyecto de forma digital antes de construirlo, entonces, por supuesto que ahí, y es aquí donde entra el gran debate de los costos para los arquitectos, se duplica el trabajo para el arquitecto, porque entonces tenemos que estar mucho más involucrados en otras disciplinas que antes ni siquiera tal vez las habíamos considerado, pero al poder simular esto en un ambiente virtual, nosotros podemos ver de una forma más fácil, de una forma más efectiva, todos los posibles riesgos, todos los posibles errores, todos los posibles conflictos que puedan haber antes de la construcción. Entonces aquí es cuando el cliente dice, un momento, me estoy ahorrando dinero. Entonces, por eso es que esto del BIM se ha vuelto tan popular, porque es la promesa del ahorro de dinero en los costos de construcción y el aumento en la eficiencia para entregar proyectos. Entonces, de ahí viene más que todo el por qué se ha popularizado tanto a nivel mundial. Bueno, entonces de nuevo lo que yo les venía platicando, ¿verdad? A veces tenemos la forma tradicional de entregar un proyecto y a veces la persona que diseña un concepto o un proyecto o una obra arquitectónica, a veces no tienen ni siquiera conocimiento de construcción. A veces simplemente diseñan una forma bonita, agradable, algo que se mira hermoso, pero realmente no hay coordinación. Entonces, a esto se refiere. O sea, obviamente, mientras más experimentado es el arquitecto, mientras más experiencia se tiene en construcción, mejor va a ser el diseño. Pero de nada, no está de más utilizar tecnologías para también simular ciertas situaciones del proyecto y hacer simulaciones ambientales, por ejemplo, hacer simulaciones de sol, de sombra, para mejorar la calidad del proyecto. Entonces, esto es, como les digo, la forma tradicional. Luego tenemos cuando ya comenzamos a integrar procesos de BIM en un proyecto, entonces de repente los actores que van a participar en la construcción se involucran un poco más en la fase de diseño. Entonces, claro, esto viene a molestar un poco a los arquitectos, a nosotros los que trabajamos en arquitectura, porque entonces tenemos que gastar más tiempo coordinando cosas en vez de diseñando, ¿no? Entonces es ahí donde hay un poco de riesgos también y costos que se incrementan para nosotros los arquitectos. Y esta clase de cosas al final van a ayudar a hacer un mejor proyecto. Puede que incremente los costos para los arquitectos, pero en general el costo en total para el cliente va a disminuir, va a ser mejor. Y luego estamos ya la etapa 3, que es, como le decimos, Integrated Project Delivery, o una entrega integral del proyecto. Y es cuando no solamente tenemos involucrado a personal que va a estar involucrado en la construcción del proyecto, pero también a aquellos que la van a operar. Y con esto me refiero, por ejemplo, si estamos diseñando un hotel, entonces el operador del hotel a veces está involucrado desde las fases de diseño. Si estamos diseñando un hospital, el mismo hospital está involucrado desde la fase de diseño. Entonces, a esto nos referimos, de que estamos todos trabajando juntos en un mismo ambiente virtual, siguiendo un protocolo todos juntos y trabajando. Entonces, a esto nos referimos. Y creo que esto es en sí más o menos como lo básico del BIM. ¿Existe alguna pregunta en estos momentos? Creo Espero que me escuchen. las preguntas las tenemos programadas para el final en el YouTube y acá en el chat. Pero Claudio, Okay. adelante, veo que levantaste la mano. Sí, solo saber en donde usted vive, en Holanda, qué tanto se está cumpliendo, si la gente está alineada, todavía hay un, ¿cómo se Déjeme llama? ver. Una contracorriente al respecto. Hay un poquito de contracorriente, déjeme ver. ¿Dónde está el mapita ese? Aquí está. Esperemos que cargue. Esto es diferentes tipos de mandatos BIM a nivel mundial. Este es un mapa, ¿lo pueden ver todos? Sí, se ve. Ok.
Entonces, de nuevo, como le digo, esto del BIM, cuando yo comencé a trabajar en Holanda en 2016, por ahí, sí había un poco, al menos en la oficina donde yo trabajo, había mucha resistencia, pero ya después de la pandemia, desde que todos nos fuimos a trabajar desde casa, la verdad es que esto ha acelerado la aceptación del BIM. No solo en mi oficina, pero también a nivel de Holanda. En Países Bajos ya desde hace años ya existe una organización que ellos regulan estándares y proveen reportes y comunicados al respecto. Y aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, el color verde es que ya hay un mandato BIM y hay estándares ya certificados en ese país. El color rojo es que ya hay mandatos de que a nivel de gobierno, ¿verdad? Para proyectos públicos, ya se ejecute, cuando se entregan proyectos, se tiene que entregar con también no solamente una entrega digital de PDF, pero también una entrega del modelo en 3D con información, con datos adentro. Y los que están en azul son países donde se proyecta que dentro de poco se va a hacer mandato de esto. Y sí, pero en general estos son los principales países donde ha habido bastante adopción de BIM. ¿Alguna otra pregunta? Creo que por ahorita no. Si quiere, continuamos. Ok. Creo que esto es como lo básico de BIM. Les voy a dar tal vez una pequeña muestra en qué proyectos he estado yo participando para que vean. En Honduras, porque yo comencé a trabajar BIM en Honduras en 2010. Yo comencé usando Revit, haciendo modelos en Revit en 2008, cuando estaba en la Facultad de Arquitectura, en la Autónoma. Y comencé a trabajar ya en modelos BIM en 2010. Este fue mi primer proyecto en BIM. Fue el concepto desde... se trabajó con el arquitecto Matías Cervoni, con el arquitecto Cuadra y con el arquitecto menos tiempo, pero estuvo involucrado también un arquitecto Fernando Castillo en el diseño de este proyecto. Hicimos entrega digital a Inmobiliaria Alianza y me consta, y porque ellos a veces me llamaban, el ingeniero estructural utilizó los modelos BIM que nosotros hicimos para la fundición de todas las losas, por ejemplo, y de toda la estructura del proyecto. Fue un proyecto bastante interesante. Y obviamente yo sabía muy poco de BIM en aquel entonces, yo simplemente sabía Revit y sabía modelar. y hay muchas cosas que viendo para atrás, yo digo, oh por Dios, entregué tanta información, no debía haber hecho eso, pero ahí está. Entonces fue muy interesante. Yo estuve hasta desarrollo de diseño y de ahí se le entregó a Inmobiliaria Alianza. Ellos tienen su propio equipo de construcción. Luego el siguiente proyecto en el que estuve involucrada, y esta vez estuve trabajando con los arquitectos Cuadra Padre y arquitectos Cervoni Padre y el arquitecto Luciano Durón en el proyecto de la rectoría del Alma Mater de la Universidad Nacional. Proyecto también que es del concepto, lo estuvimos modelando y simulando en 3D primero. Todas las cantidades de obra de concreto las estuvimos sacando desde el mismo modelo que hacíamos los planos, desde ese mismo modelo se sacaban las cantidades. Estuvimos en reuniones con todos los ingenieros involucrados en CEAPI, en la Universidad Nacional, para los diferentes aspectos de la coordinación, ¿no? Porque esta curvita aquí de esto era bastante crucial para nosotros mantener esa curva, mantener esa curvatura, y entonces era una pelea constante con los ingenieros de las instalaciones mecánicas, tratar de conservar y preservar la forma del diseño. Y de nuevo fueron etapas de concepto, etapas de desarrollo de diseño, y luego se entregó todo el paquete a la siguiente fase, a los ingenieros que se encargaron de la construcción. Y ahí yo me despedí de este proyecto. ¿Qué otro proyecto interesante en el que yo haya participado? Estuve haciendo proyectos así independientes y luego me contrataron de Grupo Agrisal de El Salvador para hacer coordinación técnica y BIM en sitio para el Hotel Holiday Inn Express en Tegucigalpa.
Y aquí tengo una pequeña muestra porque me ha costado mucho encontrar archivos de esos años porque me he mudado y ya no encuentro información en mi casa de todas estas cosas. Pero aquí hay una pequeña muestra de cómo estaba todo modelado con BIM y en 3D y simulado. Todas las instalaciones de tuberías, todas las instalaciones de mecánicas, y nos tocaba, yo estaba en la coordinación multidisciplinar, entonces yo estaba de parte de los arquitectos, asegurándome de que, por ejemplo, los cielos del lobby se preservaran a la altura correcta, en el diseño correcto. Si había algún conflicto, algún clash o algo por el estilo, entonces ahí lo revisábamos en sitio con todos los ingenieros. Y fue una experiencia bastante bonita. Aprendí de todo un poco en este proyecto. Y ahí estuve desde que se estaban fundiendo la hora gris hasta que se entregaron las llaves al operador. Y ya de ahí yo me mudé, me salió una beca para irme a Países Bajos. Yo ya estaba buscando tiempo y saqué una maestría en sistemas de información geográfica, porque algo que usted debe saber sobre mí es que a mí, más que BIM, a mí me interesa la tecnología. Esa siempre ha sido como mi pasión, la verdad. Sí, hago BIM y todo, me gusta, pero también me gusta sistemas de información geográfica y todo tipo de tecnología para construcción. A mí me gusta, me interesa. Entonces yo saqué una maestría de esto para planificación urbana. Entonces fue muy interesante. Tuve el chance de ir a Ruanda y hacer unos mapas de la ciudad de Kigali, de la capital. Se parece mucho a Tegucigalpa, por eso la escogí. Y hicimos un par de análisis sobre la infraestructura verde de la ciudad. Entonces fue muy interesante. Bueno, luego yo salí de esta maestría y comencé a buscar trabajo. Al inicio estaba buscando trabajo en planificación urbana porque me acababa de graduar de eso, pero en eso me preguntaron, ¿usted sabe usar Revit? Y yo, sí, yo sé usar Revit. Entonces me contrataron en UStudio y ahí estoy desde 2016. Entonces comencé como un técnico, pero ahora estoy de líder para coordinación digital para proyectos de BIM. Entonces ahí estamos. UStudio es una de las firmas de arquitectura internacional. Hay como unos 200 arquitectos, hay oficinas por todo el mundo. Tienen diferentes departamentos, no solamente hacen arquitectura, también hacen cuestiones relacionadas con urbanismo, con interiores, sensores. Y yo estoy en el departamento de arquitectura, obviamente, y he estado trabajando en proyectos para UStudio en Holanda, en Alemania, en Francia, en Dubái y en Australia. Bastante trabajo en Australia. Y con Australia soy uno de los coordinadores BIM para Southbank by Beulah en Melbourne. Entonces, este es como el proyecto más grande. En ese estado involucrado desde 2018. Y ha tenido bastantes cambios y sigue en desarrollo. Entonces ahí está. Y bueno, y esa es mi presentación para el día de hoy. Y por supuesto, si tienen más preguntas, tengo un par de cosas más preparadas, no hay problema. Y sí, por favor, si tienen preguntas, estoy a la orden. Perfecto. Tenemos algunas preguntas de los alumnos en el YouTube. Dice, ¿es recomendado utilizarlo en proyectos grandes o solo en proyectos de gran escala? ¿Qué definiríamos como un proyecto grande y qué definirías como un proyecto de gran escala? Sería mi pregunta para él o para ella. Mira, te voy a decir una cosa. Con esto del BIM, para mí, yo lo uso para todo. A mí mi mamá me pide que le revise el techo de la casa, por ejemplo, y yo se lo simulo primero, porque así soy yo. Pero tal vez no sea necesario, hacer un par de sketches es suficiente, ¿no? Entonces también se trata de utilizar las herramientas apropiadas en el momento adecuado, ¿no? Entonces, obviamente, si solo estamos haciendo un proyecto pequeño, de repente hacer un par de sketches y hacer el ensayo uno propio ahí a mano es suficiente. Ahora, mientras más complejidad hay en un proyecto, porque a veces ni siquiera tiene que ser un proyecto grande, ¿eh? A veces es simplemente que es un proyecto complejo.
Entonces yo te diría que si hay bastante complejidad en un proyecto, a veces puede que sea simplemente el estudio de una fachada, pero una fachada que tiene un montón de elementos, entonces en ese caso yo recomiendo una simulación. Entonces, más que tamaño, yo recomendaría BIM para proyectos complejos. Esa sería mi recomendación. No sé si hay otra pregunta. Alejandra, el micrófono está apagado. Perdón, estoy hablando sola. La siguiente pregunta es de David y dice, ¿qué tan utilizada es la metodología BIM en Honduras? Ya que en el mapa no se describía. Bueno, este mapa que yo te muestro aquí es, déjame, lo ponemos a ver. Este mapa es un mapa donde hay mandatos ya emitidos por parte del gobierno para BIM. Entonces, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de Estados Unidos. Hay unos mandatos de gobierno, pero a nivel de estado. Y solamente hay, por ejemplo, en California, en Ohio, Washington y uno que otro estado por ahí, pero la mayor parte de los estados de Estados Unidos no tienen un mandato BIM, por ejemplo. Entonces, lo del BIM también es qué tanto le interesa al cliente, qué tanto le interesa al que financia el proyecto, en realidad, que se use. Uno puede recomendarlo como experto y puede darle al cliente una pequeña presentación de todos los beneficios, pero al final del día depende también de quién tiene la billetera, básicamente. Y este mapa es de mandatos de gobierno, donde ya a nivel de gobierno, para proyectos públicos, ya se considera que se deben entregar usando la metodología BIM. La siguiente pregunta dice, ¿de qué depende la aceptación del BIM en un país? ¿De qué depende? Bueno, esa es una buena pregunta y es bastante complejo, depende del país, la verdad. Por ejemplo, Australia fue uno de los primeros países en tenerlo por mandato, pero al mismo tiempo pienso que también es parte de la idiosincrasia de los australianos, que ellos son de mente muy abierta y están dispuestos a adoptar nuevas cosas, porque viven en una isla, están bastante aislados, entonces ellos son muy propensos a innovar. Entonces, claro que a ellos les interesa. Reino Unido también es de los pioneros en cuanto a metodologías BIM, pero al mismo tiempo Reino Unido tiene una tradición de estandarizar las cosas. También en Alemania hay mandatos BIM y también, de nuevo, es una cuestión de más que todo cuál es la idiosincrasia del país, ¿no? Porque, por ejemplo, eso de la Organización Internacional de Estándares, el ISO, viene, por ejemplo, del Reino Unido. Entonces, muchas cosas se prueban primero en Reino Unido y luego se convierten en estándares internacionales, por ejemplo. Entonces, depende mucho de eso. La verdad, depende también de cuál es la visión del gobierno, depende de qué tipo de expertos tiene el gobierno dentro de su staff para asesorarse, ¿no? Y tomar esta clase de decisiones. Sí, depende bastante de esas cosas. No sabría decirte de otros países, pero al menos lo que yo he observado es Holanda es más que todo de que ellos ellos son muy orientados a servicio, por ejemplo, y ellos tratan mucho con cliente internacional, entonces por supuesto que a ellos les interesa ser parte de los estándares internacionales siempre. Entonces pues, ellos lo adoptaron precisamente por eso. Entonces depende mucho de qué posición está un gobierno para adoptar, qué tan preparado está, básicamente. La siguiente pregunta dice, entre BIM y MEP, ¿cuál es la diferencia? Oh, ok. Eso es, vamos a googlear. Entonces, mira, hay varios términos. De nuevo, estos son solo acrónimos que se pusieron de moda, una empresa grande las puso de moda y se terminó acuñando y ahora toda la industria lo usa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el BIM es Building Information Modeling, se refiere a un proceso. MEP, Mechanical, Electrical and Plumbing, se refiere a la industria. Entonces, por ejemplo, está la industria del AEC, que es arquitectura, ingeniería y construcción. Entonces, aquí está la imagen.
Por ejemplo, creo que todavía estoy compartiendo mi pantalla. Entonces, a esto se refiere esto. Sí, que se refiere a la industria. Entonces, hay acrónimos que son usados para describir una industria. En el caso de AEC es Arquitectura, Ingeniería y Construcción. En el caso de MEP es Mecánica, Ingeniera, Eléctrico y Plomería. A eso se refiere. Es un acrónimo para describir una industria, es diferente. BIM es el proceso, MEP es una industria. Buen día. Okay. ¿Cuáles son los programas más utilizados que forman parte de la metodología BIM? Bueno, me tienes que tomar esa respuesta con un granito de sal, porque yo aprendí esto del BIM con Revit, y Revit pertenece a Autodesk. Y si tú te fijas en mi currículum, si me buscas en LinkedIn, vas a ver de que yo fui representante de marca de Autodesk. Entonces, a mí estoy un poquito influenciada por Autodesk, por así decirlo. Entonces, claro que yo aprendí con Revit, pero también está la competencia que es Archicad, está Trimble, está Dassault, que es los de, ¿cómo se llaman? Katia. Hay varios en el mercado. Te recomiendo que tal vez googlees ahí, pero sí hay varios en el mercado. Tenemos una pregunta de los docentes. Dice, Ana, ¿qué línea de programas utilizan para llevar a cabo los proyectos, tanto el equipo de arquitectura como los de ingeniería? A ver, vamos a poner la presentación de nuevo. De nuevo aquí en lo de la ecología de software, ¿no? Entonces, mira, normalmente en UN Studio hay mucho experto en rinoceros. Es un software bastante flexible para crear formas libres, porque UN Studio tiene la reputación a nivel mundial de que ellos hacen formas muy orgánicas, ¿no? Entonces, si lo que te interesa es hacer una forma muy orgánica para tus etapas de concepto, entonces mucha gente usa rinoceros. A veces nos llegan modelos de SketchUp, pero la verdad es que no trato mucho con ellos, la verdad. Y ya cuando ya estamos en etapa de que al cliente le gustó el render, le gustó la imagen, le gustó el concepto, entonces ya me lo pasan a mí, por ejemplo, y al equipo de que somos expertos en Revit, y ya comenzamos y tomamos la decisión dependiendo del equipo que esté disponible, porque también hay 200 arquitectos en esa empresa, entonces a veces el equipo tiende a ser más a la antigüita, a veces tiende a ser un equipo más, un poquito más proclive a las nuevas tendencias. Entonces, dependiendo de eso, decidimos, bueno, lo vamos a tirar en AutoCAD, en Revit, y normalmente coordinamos con otros ingenieros que a veces nos traen cosas de Bentley y nos traen cosas de otro software que no lo miro aquí, que no me acuerdo cómo se llama, pero es para ingeniería mecánica. Y ahí estamos. Y de vez en cuando tenemos que mandar modelos de 3ds Max para simulaciones de viento, para simulaciones solares, simulación de sombra, depende. Pero eso es más que todos los que se usan. Pero hay bastante disponible mercado. Adelante, Claudio. Buen día, tengo 3 preguntas. La primera Dígame. es, ¿por qué dijo que había entregado demasiada información? Es interesante el comentario. Ahora que ya tiene experiencia, que nos cuente un poquito de eso. No sé si quiere que le diga las otras 2 o vamos una por una. Vamos una por una. ¿Qué pasó en Metrópolis? Por ejemplo, en Metrópolis yo estaba recién graduada y yo sabía muy poco de manejo de construcción, yo sabía muy poco de administración de proyectos. Yo estaba emocionada con que me habían dado carta blanca y me habían dejado modelar lo que yo quisiera. Entonces yo, por ejemplo, estaba especificando e incluso agregándole un montón de información de fondo a todo lo que yo iba modelando, porque a mí me gusta mucho agregar la información a las cosas. Y a veces eran cosas que, la verdad, uno debería revisar el contrato y ver realmente qué es lo que se le está prometiendo al cliente. Entonces, a ese nivel de concepto que estábamos entregando el proyecto, la verdad no se le debió haber dado tanto detalle. Entonces, esa es una cuestión también que es parte del manejo y la gestión de la información de un proyecto. Que a veces si el cliente solo está pagando por la geometría,
Entonces, uno solo debería entregar la geometría. Si ya el cliente está pagando por las especificaciones de las ventanas y la coordinación de, por ejemplo, ventanería, entonces uno ya entrega eso en un paquete aparte. Entonces, son cuestiones así, pues, de contrato. Entonces, por ejemplo, creo que en Metrópolis, no me acuerdo qué detalles eran, pero eran supuestamente de la siguiente parte del contrato. Y no estábamos seguros si el cliente nos iba a dar esa parte del contrato todavía, pero yo ya lo había entregado todo en 3D. Y si alguien sabía usar el software igual que yo, podían acceder a esa información. Entonces también es algo delicado. También es algo delicado. Entonces, es parte Sí. de las aprendizajes de vida. Entendido, muchas gracias. Segunda pregunta es, dentro de todo el ecosistema y toda la variedad que usted ha visto de softwares, bueno, Revit es el como que se mira que es el común denominador. Eso es lo que quisiera saber, es cuáles son los softwares que usted miran que van quedando más sólidos, porque ahora cambian mucho a veces, ¿verdad? Y hay tanta variedad, pero hay unos, como dice usted, a veces gana el nombre, también gana el software y se impone. Y es el que, digamos, conviene aprender también porque le va a dar diversidad de Mire, acceso a otros países, a otros proyectos. Lo que yo he notado es que a nivel internacional, si usted quiere ser competitivo a nivel internacional, usted necesita saber Revit. Porque a nivel internacional es más o menos, yo a veces trabajo con gente de Dubái y ellos ya están usando Revit. Trabajo con gente de Australia, ellos están usando Revit. Trabajo con gente de Alemania y a regañadientes, pero están usando Revit. entonces realmente Correcto. es como, se tienen un poco de monopolio, la verdad, con eso. Y ahí, aparte a nivel, de Revit, la consulta es porque veo que ahí tiene Ladybug, tiene Design Builder y esos, de los otros que usted, que no son Revit, de otros, ¿cuáles usted diría que también son esos que dan una competitividad? Por ejemplo, Rhinoceros, Grasshopper, Dynamo, son, si yo miro en un CV que alguien sabe usarlo, inmediatamente le pongo un chequecito de que esa persona que pasa a la siguiente fase para la etapa de contratación, porque a veces a mí me toca revisar currículos, por ejemplo, y eso es algo muy utilizado. Entonces, y esa es la última pregunta. Casualmente, ¿cuántos hay en el mundo en su experiencia? ¿Le cuesta encontrar gente que tiene estas capacidades? La verdad es que yo me considero muy afortunada de haber comenzado a usar BIM en los años en que comencé a usarlo, porque ya ahora estoy bastante cómoda porque hay muy poca gente con mi perfil a nivel mundial. Entonces, es un mercado bastante competitivo, pero al mismo tiempo no habemos muchos. Sí hay gente, pero gente con perfil de que tengamos más de 10 años usando esto, muy pocos. Entonces sí, es una posición bastante cómoda y muy afortunada. Excelente. Muchas gracias y felicitaciones. Y esto solo es también, comentaba esto porque los muchachos que están escuchándola pueden ir también desde hoy pensando en una ruta profesional y saber no, qué claro, escoger. Claro, y no siempre tengo tiempo, pero si alguien me manda algún mensajito o algo, yo cuando puedo dar apoyo, apoyo. A mí me gusta mucho apoyar a otros hondureños y me gusta mucho ver a otros hondureños saliendo adelante también. Entonces, tenemos que apoyarnos todos, la verdad. Excelente, muchas gracias. Tenemos unas preguntitas más. Dice Javier Flores, buenos días. ¿Recomienda usted especializarse en esta metodología de BIM? Si te gusta la tecnología, sí, lo recomiendo. Si ya tienes como una inclinación hacia esto, sí lo recomiendo. Si te gusta, por ejemplo, scripting o te gusta un poquito programación, formación de datos, te lo recomiendo. Incluso si por ejemplo, si solo te toca administrar un proyecto, es bueno saber aunque sea lo básico de esto. Los principios básicos siempre es útil. Es útil. Con la siguiente pregunta que hizo, porque dice, ¿cree que sea conveniente para un arquitecto saber algo del lenguaje de programación para tener éxito en esta área? Así que ya casi le respondió a usted esa pregunta. Sí, la verdad es que yo en lo que sí siento, por ejemplo, que yo me he quedado un poquito, que siento
que ya las nuevas generaciones están progresando bastante, es, por ejemplo, con esto del Dynamo y Grasshopper, que todo el scripting de saber el lenguaje Python y C hash, que es el otro lenguaje, porque yo sé lo básico de programación. Yo incluso saqué un cursito en manejo de bases de datos. No sé si solo es a mí, pero creo que se corta un poco la comunicación. No sé si me escuchas, Ana. ¿Estás ahí todavía? Creo que se salió, ¿verdad? Los demás, no sé si Igual escuché escucharon o no. entrecortado. Yo igual Ok. escuché al final. Perfecto. Sí, creo que se le cortó el internet. Hola. Hola. Sí, no escuchamos el final porque estaba entrecortado. Sí. Pero ya estás aquí con nosotros. Sí, me desconecté un poquito, pero creo que ya estoy de vuelta. ¿Me puede ver? Creo que estoy haciendo una marca ahí. No podemos verla. No sé si, creo que no, ¿verdad? Que no pueden verla. ¿Hola? No, Creo verla que no. Solo la no escuchamos. podemos verla. Creo que todavía me escucha. ¿Hola? Sí, ¿Hola? la escuchamos perfectamente. Sí, adelante. Teníamos entonces... Sí, voy a parar el video porque... Ok, perfecto. Dice, buen día, ¿podría mostrar un juego de planos de algún proyecto? No de mis proyectos recientes porque yo tengo que firmar acuerdos de confidencialidad. Entonces no puedo hacer esa clase de... no puedo compartir esa clase de cosas. Podría mostrarle algún proyecto viejo que hice en Honduras, por ejemplo, pero de proyectos internacionales no. Ok. Buen día, ¿qué otros usos tiene la metodología BIM o en qué áreas puede ser aprovechada? Se usa bastante para las otras ingenierías, ingeniería civil, ingeniería mecánica, también para planificación urbana. Últimamente ha habido bastante la tendencia de mezclar sistemas de información geográfica con BIM, por ejemplo. Hay bastante de eso últimamente. Y también cuando uno revisa, sigue las noticias de diferentes compañías de software, uno también mira las tendencias de quién adquiere a quién. Por ejemplo, Esri y Autodesk hace poco hicieron ¿cómo se le dice? Una fusión en esos departamentos, porque están desarrollando nuevas herramientas en ese campo. Muy bien, pasamos al chat acá con las preguntas de los docentes. La arquitecta Norma tiene una felicitación, pero creo que quiere hacerla personalmente. Adelante, arquitecta Norma Lagos. Bueno, no, yo aquí me siento realmente pues muy feliz, ¿verdad? Orgullosa, ¿verdad? De que Ana nos esté dando esta conferencia. Es lindo ver cómo unos años atrás eran estudiantes de la Escuela de Arquitectura y ahora son profesionales destacados a nivel mundial. Así que como docente de la Escuela de Arquitectura me siento muy orgullosa, Ana, y le deseo pues que siga cosechando muchos éxitos. Ay, sí, muchas gracias. Sí. Excelente. Tenemos la Perdón, última yo pregunta. creía Perdón. que estaba con mi video encendido, pero veo que no. Sí. Adelante, Sí. arquitecta. Sí.
Sí, no, nada más, ¿verdad? Quería tener un contacto visual, no sé si tengo el video encendido, pero... Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Ok, bueno, pues muchas felicitaciones, Ana, y que siga cosechando éxitos, ¿verdad? Y el mejor de los deseos y recuerdo de parte de sus docentes. Ana, tenemos otra pregunta que dice, ¿qué software recomendaría para el análisis del desempeño térmico de un edificio? Ay, creo que no está, ¿verdad? Creo que se salió de nuevo. Ana, ¿me escucha? Ok, bueno, disculpas porque siempre tenemos problemas técnicos. Hola. Ahí está, ya la encontramos. Ya me volvieron Bienvenida. a encontrar. Sí, es que este internet de acá de esta casa. Sí, Sí, todos tenemos el mismo problema en Honduras, en todas las casas, así que no hay, no se disculpe que a sí. todos nos pasa durante las clases. Sí, pero sí me da mucho gusto que me siento muy agradecida de que me hayan invitado. Eso era lo que quería decirles. Entonces, La y ya arquitecta Vilars saben, dice, me sumo a las felicitaciones, Ana, así que también ella la felicita. sí, gracias, muchas gracias. Y todavía me acuerdo que creo que el primer día de la arquitecta Vilars, yo era una de mis primeras clases en la carrera, creo yo. Es muy divertido. Excelente. Y Como la pasa el última tiempo. pregunta del YouTube dice, mi pregunta es, ¿cómo llego a aplicar a una beca a Países Bajos? Ah, mira, con eso de becas podríamos armar una charla aparte, porque es todo un proceso. Excelente. Creo que una de las cosas más importantes, bueno, si quiere aplicar a otro país diferente a España, en Europa, es váyase preparando con el inglés. Es importantísimo ser bilingüe. Yo todo lo hago en inglés allá y a veces hasta se me olvida el español, ¿no? Es increíble, es triste. Pero sí, esa es una de las cosas más importantes. Si ya hablas inglés, la otra cosa es que también uno tiene que ser muy consciente de cuál es tu propósito. ¿Tienes una carrera en específica o una universidad en específica a la que quieres aplicar o simplemente quieres ir a Europa? Porque si solo quieres ir a Europa, entonces yo te recomiendo que apliques a todos los países posibles y algo te va a salir. Porque ya dentro de Europa uno mira formas de quedarse, ¿no? No solo en Holanda, pero en otros países también. Entonces, por eso depende de qué es lo que usted anda buscando también. Yo la verdad es que apliqué y yo no me esperaba terminar en Holanda, la verdad, yo estaba aplicando a Alemania y a Suecia, porque tengo conocidos en ambos países. Y un profesor holandés en Suecia vio mi currículum y dijo, hey, aquí hay una carrera que te puede interesar en Holanda, ¿quieres que mueva tus papeles ahí? Entonces, por eso te digo, aplica a cualquier lado, porque de repente va a haber alguien que mire tu perfil y le interese y así es como a mí me salió, la verdad. No tengo así una varita mágica ni nada. Pero sí podemos armar otro conversatorio solo de eso, por ejemplo, porque sí, eso es un tema aparte. Y ten todos tus papeles en orden, ya desde ahorita vayan preparando sus papeles, porque sacar papeles en Honduras toma tiempo y ya cuando uno aplica una beca, uno tiene que tener todo preparado, todo listo. Un papel que no vaya y ya te desechan por completo de la aplicación. Entonces, les recomiendo eso de que si de verdad quieren irse, váyanse preparando con el idioma y tengan todos sus papeles en orden. Y no apliquen a las universidades más vistosas, por ejemplo. Por ejemplo, yo estudié en la Universidad de Twente. En mi vida yo había escuchado de la Universidad de Twente, pero es una universidad muy buena. Solamente que no es del top 50, ¿verdad? Entonces, al top 100 de universidades del mundo, todo el mundo aplica. Entonces, busque usted otras universidades más pequeñas y es posible que le salga algo.
Entonces, ese sería mi consejo, ¿no? Porque hay mucha competitividad de extranjeros queriendo ir a Europa, no solamente de hondureños, pero de estudiantes a nivel mundial. Entonces, hay que ser un poquito listo para esas cosas y escoja una universidad más pequeña, asegúrese que sus papeles estén en orden, póngase pilas con el inglés, eso es lo que le recomiendo. Sí. Excelente. Y le tomo la palabra de que más adelante podamos tener un conversatorio sobre cómo aplicar a las becas para los alumnos. Tal vez sí, si quiere. más adelantito, en un mes o cuando usted pueda, pero creo que es un tema muy importante para los estudiantes de la universidad y que poca gente está dispuesta a contar, como que todo el mundo tiene que atravesar esa odisea de qué papeles busco, a dónde los busco y a dónde aplico. Entonces, si está dispuesta, yo le aseguro que los alumnos van a estar ansiosos de escuchar esa conferencia. Si quiero, les comparto a ustedes un enlace de YouTube, porque precisamente la Universidad Nacional el año pasado yo grabé un video con ellos y no sé qué pasó con el video, pero ahí está el enlace de YouTube. Entonces se los puedo mandar a ustedes si quieren. Muy porque bien, contesté unas preguntas así de aplicar a becas, precisamente. Sí. Perfecto. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Agradecemos a la arquitecta Ana Maldonado por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Creo que podemos profundizar en el tema tal vez más adelante. La arquitecta Ivonne Benítez, adelante, arquitecta. Hola, no, pues agradecer también y que gracias por el ofrecimiento, porque también para los estudiantes es una motivación para que busquen siempre su excelencia académica. Yo siempre les digo, para que obtengan una beca tienen que tener buenas notas, entonces creo que es una excelente motivación tener a alguien que ya ha pasado por el proceso y que bueno, que no solo nos ha hablado de ese tema interesantísimo, sino también pues que esto sirva de aliciente para dar lo mejor de sí y seguirse preparando en el extranjero. Mil gracias, Ana. Gracias. A la orden. Arquitecta Norma, no sé si usted quiere hacer el cierre. Adelante. Muy amable, Alejandra, realmente, ¿verdad? Le agradezco esa deferencia y pues con el permiso, ¿verdad? Del arquitecto Elder Castellanos, que igual puede hacer el cierre, ¿verdad? Pero Ana, le agradecemos mucho, ¿verdad? Toda su disponibilidad para estar con nosotros. Les reitero, ¿verdad? Que estamos muy orgullosos como cuerpo docente de la Escuela de Arquitectura, mirar a una egresada, una graduada de nuestra escuela que siempre se destacó por su responsabilidad, por ser una buena estudiante, como decía la arquitecta Benítez, y que pues las cosas no son gratuitas, ¿verdad? Así como nosotros nos empeñamos, pues así vamos logrando esos frutos de nuestro esfuerzo profesional. Así que nuevamente muchas gracias, nuevamente manifestarle nuestro orgullo como cuerpo docente y sobre todo agradecerle esa disponibilidad que usted tiene de compartir, de ayudar a otros jóvenes hondureños con la disponibilidad de dar pues otra charla sobre el tema de cómo poder estudiar en Europa. Muchas gracias, Ana. Un gusto, ¿verdad? De haberla tenido con nosotros el día de hoy y que nos aporte a la escuela. Sí, no hay problema, ya sabe, a la orden. Muchísimas gracias. Creo que el arquitecto Castellanos está en otra reunión, así que me despido de todos. Gracias, arquitecta Ana. Bienvenida siempre a la escuela para platicar con nosotros. Agradezco su conferencia. Gracias a todos. Tenemos un pequeño reconocimiento a través de un diploma que el arquitecto Castellanos le hará llegar por participar en Spatium, el programa de formación continua del Departamento de Arquitectura. Así que más adelante enviaremos un correo con ese diploma. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Hasta luego. Adiós.